Hablemos de Jimi Hendrix, un verdadero, no sé, una fuerza de la naturaleza musical. Su leyenda se creó en un abrir y cerrar de ojos, de verdad. Fue como un cometa que iluminó todo el mundo del rock, pero, y este es el gran pero de su historia, su brillo siempre estuvo acompañado de una lucha constante contra las cadenas que intentaron controlarlo desde el primer día. A ver, pensemos en esto por un segundo. Todo su impacto, ¿eh? Los 3 álbumes de estudio que literal definieron un género, más un disco en vivo que es leyenda pura, todo, absolutamente todo, pasó en un periodo súper comprimido, explosivo, de apenas 3 años. O sea, la densidad de su genialidad es que está asombrosa, no hay otra palabra. Pero, ¿qué pasaría si les digo que todo ese genio, toda esa creatividad, estaba legalmente atada a un contrato de $1? Sí, $1. Y aquí es donde la historia se pone complicada. Este es el nudo, el conflicto central de su vida. Por un lado, una libertad artística que nadie había visto antes, y por el otro, las fuerzas institucionales que buscaron, desde el minuto uno, controlar y, claro, explotar ese talento. Ok, vamos a desglosar esto. Para entender al artista, al genio, primero hay que entender al rebelde que había detrás. Sus primeros choques con sistemas rígidos, y vaya que los tuvo, no solo formaron al músico, sino que también forjaron ese espíritu indomable, que se pasaría toda la vida desafiando las reglas. Su viaje arranca en Seattle, y lo increíble es que fue un guitarrista totalmente autodidacta. O sea, él no leía música, no le interesaba, él la sentía, la absorbía directo de los discos de los grandes maestros del blues. El alma de gente como Muddy Waters y Robert Johnson, literal, fluía por sus venas, y esa fue la base de todo su sonido, ese sonido revolucionario que estaba por venir. Y su primer gran encontronazo con una institución fue el ejército. A ver, la historia oficial, la que te cuentan, habla de una baja honorable. Pero si uno escarba un poco en los documentos, la historia es otra. Hablan de un espíritu libre que, simple y sencillamente, no podía ser contenido por la rigidez militar. Así que esa baja, que parecía un fracaso, en realidad fue su liberación. Fue lo que le permitió dedicarse al 100% a la música. Y justo ahí, cuando por fin encontraba su libertad, va y firma el documento que se convertiría en su propia prisión. Es increíble. Este es el momento, el incidente que va a desatar una batalla legal que literalmente lo persiguió por el resto de su carrera. Estamos hablando de 1965. Por un adelanto de ¿un solo dólar? $1 y un mísero 1% de regalías, Hendrix firmó un contrato con una productora llamada PPX Industries. Este papel no era un contrato, era una trampa. Se convirtió en el principal villano, el antagonista en su búsqueda de libertad, tanto creativa como financiera. Así que, ¿qué hizo? Pues escapó. Literalmente. Chas Chandler, que era de la banda The Animals, lo descubrió, vio el diamante en bruto y se lo llevó a Londres. Y fue allá en Londres donde su genio por fin pudo explotar, pudo salir. Aunque claro, esas cadenas legales seguían ahí, atadas a sus tobillos a miles de kilómetros de distancia. Y vaya qué explosión. A ver, miren esta línea de tiempo. Es que es una locura. En solo 17 meses, su carrera se fue a la estratosfera. Primero, a finales del 66, arma The Jimi Hendrix Experience. Poquitos meses después, lanza su álbum debut, Are You Experienced? Y ¡pum!, cambia todo. Luego, junio del 67, en el Festival de Monterrey, ¿qué hace? Le prende fuego a su guitarra y redefine lo que es una actuación en vivo. Y como si fuera poco, para rematar, en octubre del 68, llega a la cima con Electric Ladyland, álbum número 1. Todo esto en menos de año y medio. La velocidad, de verdad, era vertiginosa. Pero a ver, ¿cómo lo hacía? Lo realmente interesante es que él reinventó la guitarra. No solo la tocaba, la transformaba. Cosas como usar el pulgar para hacer acordes y liberar los otros dedos para que hicieran magia, se movía por todo el mástil con una fluidez que nadie había visto. Y esto es lo más genial de todo. Convertía los errores, los pifies, en parte de la música, en momentos creativos. Por todo esto es que el Salón de la Fama del Rock and Roll dice que es, y cito, posiblemente el instrumentista más grande de la historia del rock. Casi nada. Pero bueno, el genio de Hendrix no se quedó solo en la música. Fue mucho más allá. Se convirtió en la voz de toda una generación. Y en ningún lugar quedó eso más claro que en el legendario escenario de Woodstock. Estamos en 1969. Su interpretación del himno de Estados Unidos no fue solo una canción. Para nada. Fue una declaración de principios, un grito. Se convirtió, tal como dice la cita, en el símbolo musical más poderoso de toda una era, el símbolo definitivo de la contracultura.
Lo que hizo con su guitarra fue deconstruir el himno, hacerlo pedazos, usando el feedback, la distorsión, su famoso pedal wah-wah. Él no tocó la canción, la hizo sangrar. Hizo que la guitarra sonara como la guerra de Vietnam. Evocó el sonido de las bombas cayendo, el traqueteo de las ametralladoras, los gritos. Fue, sin duda, uno de los actos de protesta más potentes de la historia. Y acá viene la mayor ironía de toda su carrera. Su siguiente gran paso artístico, un álbum que fue pionero del funk rock, el increíble Band of Gypsys, no nació de la libertad creativa, para nada, nació de la obligación. Fue un acto de servidumbre legal grabado y entregado para por fin saldar esa vieja deuda del contrato de $1, una obra maestra nacida de la obligación. Es increíble. Y esto, lamentablemente, nos lleva al final, al trágico final, el último capítulo de una vida que, como hemos visto, estuvo marcada por la explotación. Un final que hasta el día de hoy sigue envuelto en misterio. Básicamente, hay dos grandes teorías sobre su muerte. La versión oficial habla de una sobredosis accidental, pero hay un detalle. La cantidad de pastillas que tomó era sospechosamente alta, demasiado alta. Y luego está la otra versión, la teoría de un posible asesinato. Esta sugiere que su propio manager, Michael Jeffrey, lo habría matado para cobrar una póliza de seguro de vida. Incluso se dice que lo confesó años después. Y es aquí donde la teoría del asesinato agarra una fuerza, bastante inquietante. Hay un testimonio que es clave, el del médico que lo atendió en la emergencia, el doctor John Bannister. Y sus palabras, la verdad, son escalofriantes. Dijo, y lo cito textual, sus pulmones y su estómago estaban absolutamente llenos de vino. Una cantidad tan masiva, según este doctor, no pudo haberla bebido voluntariamente. Ojo, no es una prueba definitiva, claro que no, pero deja una duda terrible flotando en el aire. Pero lo más increíble de todo es que el conflicto central de su vida, esa lucha por el valor de su trabajo, sigue hasta hoy. ¡Hasta hoy! Más de 50 años después de su muerte, sus herederos están metidos en una batalla legal con Sony Music. ¿Y por qué? Por las regalías de la era del streaming. Su argumento, que tiene bastante lógica, es que los contratos que se firmaron en los 60s estaban pensados para vender vinilos, discos físicos. No tienen nada que ver con los miles de millones de micropagos que se generan hoy en las plataformas online. Así que, al final el punto crucial es este. La lucha de Hendrix por su libertad y por una compensación justa no terminó con su muerte en 1970. Para nada. Sigue resonando hoy, en las cortes y, por supuesto, en cada nota de su música. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿Podrá el legado, el genio de Jimi Hendrix, encontrar por fin algo de paz?